Lo que voy a contar es algo muy personal y cada vez que lo cuento o que lo recuerdo me pasan cosas extrañas. De hecho, he intentado grabar este audio varias veces, pero cada vez que comienzo siento que me falta el aire. En el año 2015 o 2016, no lo recuerdo exactamente ahora, afuera del metro Los Leones había una persona que leía las cartas. Era un hombre moreno, relativamente alto y delgado, que llamaba mucho la atención porque tenía muchas piedras y varios mazos de tarot. En ese tiempo yo tenía una mejor amiga a la que le interesaba mucho el ocultismo y todo este tipo de temas, así que se acercó a él para pedirle que fuera como su mentor o algo parecido. A mí también me llamaba la atención, pero en realidad yo solo quería saber del tema, no practicarlo. Aunque con el pasar del tiempo este hombre se obsesionó con mi amiga, así que ella por su salud mental decidió alejarse de él. Pasaron un par de meses y como yo solía moverme por esa zona donde siempre estaba este hombre, porque era el lugar en donde estudiaba, y además como yo no tenía mucho contacto con él, me sentía completamente tranquila caminando por ahí. Hasta que un día, una mujer que era amiga de este hombre se me acercó y me entregó una moneda a modo de amuleto. Yo no vi nada extraño en esto, así que la acepté. Esto pasó un viernes o sábado, no lo recuerdo bien, pero fue la misma noche en la que me iba a quedar en la casa de mi amiga. Cuando llegué le conté lo de la mujer y la moneda, pero la verdad es que no le dimos mayor importancia. A partir de las 11 de la noche comenzó la pesadilla. Todo partió cuando el portón eléctrico de la casa empezó a abrirse solo. Era un portón pesadísimo y solo 2 personas tenían el control para operarlo, mi amiga y su hermana mayor, pero ninguna de ellas lo estaba usando. Con mi amiga decidimos cortar la electricidad del portón, pensando que se trataba de una falla eléctrica, pero aún sin energía continuó abriendo y cerrándose solo. Después, cerca de las 12 de la noche, en mi teléfono se activó Siri por sí solo y decía: No entiendo lo que me estás diciendo. Lo más extraño es que ninguna de nosotras estaba hablando en ese momento. Sin poder ni siquiera decir algo por el miedo, las 3 vimos cómo en la pantalla de mi teléfono se escribía una frase desordenada que parecía una amenaza. Era algo como: ¿quién crees que eres? Esa frase no tenía ningún sentido. Nadie había dicho nada, ni siquiera algo parecido en voz alta como para que apareciera eso en mi teléfono. Han pasado 10 años desde que ocurrió esto, pero desde esa noche, cada vez que tengo un teléfono nuevo, lo primero que hago es desactivar Siri. Con mi amiga y su hermana nos dimos cuenta de que mientras todo esto ocurría, en la casa que estaba justo al frente había un procedimiento policial. Miramos por la ventana y vimos a los carabineros apuntando hacia la casa de enfrente, que llevaba meses deshabitada por estar en venta, pero lo extraño es que la casa tenía todas las luces encendidas. Decidimos salir a preguntar qué estaba pasando y también para avisar que, supuestamente, esa casa estaba vacía, pero cuando bajamos del 2º piso para salir de la casa, pasamos por el hall central y vimos que había una cruz formada por cojines en el suelo. Nos asustamos mucho, pero decidimos salir de todos modos, principalmente para pedirles a los carabineros si podían revisar la casa. En el transcurso de salida pasamos por la cocina y nos encontramos con algo aún más aterrador. Todos los cajones estaban abiertos, los cuchillos sobre la mesa formaban X y todas las tijeras de cocina estaban abiertas sobre el mesón. A esas alturas yo ya lloraba del miedo porque era más de la 1 de la madrugada y no tenía forma de irme. Mi mamá no podía ir a buscarme. Además, en el lugar donde vivía mi amiga no me ubicaba, así que no me atrevía a moverme sola. Solo me quedaba intentar buscarle la lógica a todo lo que nos estaba pasando, aunque claramente no había ninguna explicación. Cuando salimos de la casa fuimos directamente a pedirles a los carabineros si podían revisarla. Obviamente antes les explicamos que nos estaban pasando cosas muy extrañas. Mientras les contábamos, ellos nos dijeron que los habían llamado porque se escuchaban gritos provenientes de la casa de enfrente a la de mi amiga. Fue ahí cuando aprovechamos de decirles que era imposible porque hace meses que la casa estaba deshabitada. Como eran varios carabineros en el procedimiento, 2 de ellos decidieron entrar a revisar la casa de mi amiga. Los carabineros inspeccionaron la casa a fondo. Revisaron el pasto para ver si encontraban pisadas, que los ventanales estuvieran en buen estado o todo, pero no encontraron nada. Cuando regresamos al concentrar notamos que la cruz de cojines había desaparecido. Los cojines seguían ahí pero apilados uno sobre otro formando una torre. Salimos a preguntarle a los carabineros si ellos los habían movido, pero ellos nos dijeron que no habían tocado ninguno de los cojines, que estaban apilados cuando ellos entraron.
Nosotras estábamos desesperadas intentando contactar a cualquiera de nuestros amigos para que vinieran a quedarse con nosotras porque no queríamos quedarnos solas todo lo que quedaba de noche. Pero ya era muy tarde y nadie pudo venir, así que decidimos intentar dormir, pero al acostarnos comenzamos a escuchar pasos afuera. No eran pasos normales, sino arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Recuerdo haber estado abrazada con mi amiga llorando y rogando que amaneciera pronto para poder irme de ahí, mientras su hermana mayor, en cambio, se fue a dormir como si nada estuviera pasando. Hasta el día de hoy no entiendo cómo pudo tener la valentía de hacerlo. A pesar de todo lo que estaba pasando, ninguna de las tres había pensado en la moneda, hasta que mi amiga, dentro de su desesperación, contactó a una ex compañera de universidad que sabía de estos temas y fue ella quien le dijo que una de nosotras tenía un objeto maldito. Ahí fue cuando todo nos hizo sentido. La ex compañera de mi amiga nos dijo que debíamos deshacernos de la moneda enterrándola lejos de la casa, pero ninguna de las dos se atrevía a salir de noche. Así que decidimos esperar a que amaneciera, a pesar que durante esas horas seguimos escuchando pasos, golpes en la puerta y más ruidos inexplicables. A las 7 de la mañana, sin haber dormido nada, tomamos la moneda y la enterramos en una plaza cercana. Luego partimos hacia Bascuñán Guerrero, decididas a encontrar a alguien que nos pudiera ayudar. Ahí encontramos a una señora que nos vendió un saumerio de San Miguel Arcángel y nos explicó cómo usarlo. Debíamos recorrer toda la casa en fila y quemarlo en una fuente de greda mientras rezábamos la oración que traía, y así lo hicimos. Esto fue un domingo y esa misma tarde, antes de volver a casa, pasamos por el lugar donde habíamos enterrado la moneda y nos sorprendió ver que, a pesar de estar en un área llena de pasto, justo en el sitio donde la habíamos enterrado ya no había nada de pasto a su alrededor, como si la moneda con solo estar ahí enterrada hubiera quemado de alguna forma el pasto. Desde ese día decidí no volver a la casa de mi amiga, a menos de que fuera de día, ni hablar de quedarme a dormir. Mi amiga dice que todo volvió a la normalidad, aunque su hermana mayor muchas veces me ha dicho que de vez en cuando siguen ocurriendo cosas extrañas. Han pasado cerca de 10 años desde que ocurrió esto y hasta el día de hoy el pasto sigue sin crecer en el lugar donde enterramos la moneda. Esto es algo que me ha costado mucho contar porque cada vez que lo hago siento que me falta el aire. Y a pesar de todo, sé que esta no será la última vez que tenga una experiencia paranormal. Hace casi un mes falleció mi hermano. Él tenía 30 años y siempre fue un hombre muy tranquilo, respetuoso y tierno. Sin embargo, desde los últimos meses del año pasado, comenzó a mostrar una conducta extraña. Todo parecía apuntar a que estaba obsesionado con la pareja que tenía. Ella era una mujer controladora y parecía que todo el tiempo quería alejarlo de nosotros. Simplemente no le gustaba que él pasara tiempo con nuestra familia. En un principio no nos dimos cuenta, pero cada día que pasaba mi hermano se obsesionaba más con ella. Nos decía que la veía en todas partes y también comenzó a priorizar su relación por encima de todo, incluso de nuestra propia familia. Un día su comportamiento se volvió aún más extraño porque de la nada comenzó a buscarla por toda la casa. En las piezas, en los closets, en el baño. En realidad no hubo un lugar de la casa que no revisara, y a nosotros como familia todo esto nos pareció muy extraño. No quiero que esto suene mal, pero él siempre había sido un hombre encantador y sinceramente no entendíamos cómo podía estar con alguien como ella. Con el paso del tiempo su estado empeoró. Se encerraba todo el día en su habitación. Pasaba mucho tiempo solo, dejó de salir y de comer, hasta que de un momento a otro la relación terminó y él pareció mejorar, aunque en realidad solo volvió a ser el mismo de antes. Como familia estábamos felices, todos nos dimos cuenta de que era su expareja la que prácticamente tenía enferma a mi hermano. Y para qué decirte cómo celebramos cuando conoció a otra chica y nos la presentó. Todo parecía ir de maravilla, hasta que su ex se enteró que estaba saliendo con otra persona. Ella le mandó mensajes diciéndole que lo odiaba, que era un poco hombre y muchas cosas del mismo estilo. Solo 2 días después de recibir esos mensajes, la tragedia se apoderó de nuestra familia. Recuerdo que esa noche estaba acostada en mi habitación cuando lo escuché caminar de un lado a otro. Iba de su pieza al baño, del baño al segundo piso, una y otra vez sin parar. Todo esto me pareció muy extraño porque supuestamente ya había superado esa conducta de buscar a su expareja por la casa. Así que le hablé a algunos familiares para comentarles que algo raro estaba pasando.
Y fue uno de estos familiares a los que hablé quien me respondió que de la nada mi hermano le había escrito para contarle que había llegado uno de sus amigos y que bajaría a saludarlo. Yo también conocía a ese amigo, así que le escribí para confirmar si estaba en mi casa. Pero él me dijo que no, que estaba en su casa y que de hecho no había salido a ninguna parte. Bajé a ver qué estaba haciendo mi hermano y lo encontré hablando solo. Cuando le pregunté con quién estaba hablando, apuntó hacia una esquina del living donde no había nadie y me dijo que con su amigo. En ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Esa misma noche, más tarde, mi hermano estuvo hablando con muchas personas por WhatsApp y a todos les escribió lo mismo. Vine a las 2 de la mañana. ¡Qué miedo! Él llevaba 3 días sin salir de su pieza, ni siquiera para hacer ejercicio, que era algo que comúnmente hacía. Recuerdo que cuando me di cuenta de que mi hermano comenzó a entrar y salir constantemente de su pieza, faltaban 10 minutos para las 2 de la madrugada. Lo recuerdo perfecto porque justo a esa hora mi hermano movió la cerradura de mi puerta como queriendo entrar, algo que nunca hacía porque siempre tocaba la puerta antes de entrar. Incluso me llamó por un nombre que nunca usaba conmigo. Él siempre me llamaba por mi nombre o simplemente me decía hermana. Esto me pareció tan extraño que dudé en responderle y finalmente no le abrí la puerta. Pasaron los minutos y mi hermano seguía subiendo y bajando las escaleras del segundo piso, donde dormían mi papá, mi hija y mi abuelo. Recuerdo que esa noche no podía dormir y estaba viendo un video en YouTube sobre randonáutica. Volvió y mucho peor era su título. Ahora que lo pienso, todo pareciera estar conectado de alguna forma. Mientras veía el video, algo me hizo bajar el volumen de la televisión. Fue justo en el momento en el que le dijo a mi mamá que su amigo estaba abajo y quería saludarlo, pero yo ya había confirmado que no era cierto. Segundos después empecé a escuchar gritos, salí corriendo de mi pieza y vi a mi hija cubierta de sangre. Mi hermano tomó un cuchillo y atacó a mi hija. La apuñaló 7 veces. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, entró en estado de shock y lo único que salía de su boca una y otra vez era: yo no fui. Salí corriendo al hospital con mi hija, que a pesar de sus heridas hoy se encuentra bien, pero aproximadamente 20 minutos después del ataque a mi hija, su sobrina de 5 años, a quien amaba con todo su ser, fue como si mi hermano se hubiera despertado de un trance para darse cuenta de lo que había hecho y tomó la decisión de dejar este mundo. Días después de la muerte de mi hermano, con mi mamá estábamos limpiando el baño de su pieza y encontramos muchos papeles manchados con algo similar a sangre dentro de una prenda de ropa interior que pertenecía a mi hermano. Estaban en un lugar que no era fácil de ver ni de encontrar a simple vista. Como familia estamos seguros de que mi hermano fue víctima de un amarre y lo más probable es que a esta mujer se le haya escapado de las manos. Cuando tenía 10 años comencé a sufrir fuertes dolores muy similares a los cólicos menstruales. Lo extraño era que siempre ocurrían entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Los dolores eran insoportables y se repetían con frecuencia, lo que hacía que mis padres me llevaran al hospital, pero cada vez que llegábamos el dolor desaparecía como por arte de magia. En un principio nadie en mi familia veía algo raro y en el hospital me decían cosas como: debe ser que ya estás creciendo y cosas por el estilo, sin darle mayor importancia. Aunque para asegurarse de que todo estuviera bien me realizaron ultrasonidos y exámenes, pero todo parecía normal. Con el tiempo también empecé a experimentar algo aún más extraño en mi casa. Sentía que alguien me observaba e incluso que estaba en peligro. Era tanto el miedo que sentía que llegó a un punto en el que no podía dormir sola en mi pieza y empecé a dormir con mis padres, siendo una niña de 10 años y teniendo pieza propia. Ellos intentaron ayudarme a regresar a mi pieza, pero el miedo era más fuerte. Yo no sabía si estaba loca o si realmente algo me acechaba en mi casa. A veces intentaba rezar, ya que soy cristiana y mi familia es muy religiosa, pero cada vez que lo hacía, la sensación de esta presencia se volvía más intensa, como si aquello que me observaba se molestara aún más porque estuviera rezando. De un día para otro comencé a ver cosas y a vivir situaciones que, aunque eran muy leves, no se las doy a nadie. Se caían las cosas de los muebles de mi pieza sin razón. Las puertas de mi casa se cerraban solas. Se escuchaban golpes en las ventanas e incluso una vez me pareció escuchar como si algo o alguien muy pesado estuviera caminando por el techo. Cuando le conté todo esto a mis padres y a mi hermana mayor, ellos simplemente no me creyeron. Por el contrario, me dijeron que estaba imaginando cosas, que me estaba volviendo loca y que me llevarían al psiquiatra.
y me aseguraron que todo lo que me estaba pasando era por la falta de fe en Dios. Imagínense lo sola y asustada que me sentí. Yo era solo una niña de 10 años. Con el pasar del tiempo y sin que nadie me escuchara, además sintiendo que en realidad me estaba volviendo loca, la actividad paranormal se volvió más intensa y difícil de ignorar. Cada vez que algo extraño ocurría, mi cuerpo se erizaba por completo, y por lo general estas situaciones se daban cuando me quedaba sola en casa, lo que me llevó a desarrollar un miedo a quedarme sola por unos 3 años. Una noche mientras veía televisión, me di cuenta de que mi madre había salido a la casa de mi hermana que quedaba al lado de la nuestra. Como te decía, a mí me daba terror quedarme sola, así que empecé a gritarle a mi mamá por el patio para que volviera. En ese momento mi cuerpo se erizó por completo y escuché claramente cómo alguien me hacía callar desde mi cuarto. Yo lo identifiqué como una voz masculina, pero esa noche no había ningún hombre ni en mi casa ni en la de mi hermana. Presa del pánico y llorando grité aún más fuerte hasta que mi mamá regresó. Cuando le pregunté si había algún hombre en nuestra casa o en la de mi hermana, ella me aseguró que no había ningún hombre en ninguna de las dos casas. Después de esta horrible experiencia empecé a no despegarme de mi mamá. No me quedaba sola incluso siendo de día, porque aún siendo de día me ocurrían cosas extrañas. Lamentablemente, en otra ocasión me volvió a pasar algo muy similar a lo que me ocurrió esa noche. Mi mamá salió donde mi hermana, pero yo no me di cuenta, solo lo noté cuando mi cuerpo se erizó por completo. En este caso no grité ni nada parecido. Creí que quizás si ignoraba lo que estaba ocurriendo no me pasaría nada. Estaba viendo televisión y actuando como si nada estuviera pasando cuando vi que algo salía de mi cuarto. Era una figura pequeña, de unos 15 o 20 centímetros de altura, con un sombrero rojo puntiagudo y que caminando de una forma extraña se dirigía hacia la cocina. Cuando sentí que mi cuerpo volvió a la normalidad, reuní todo el valor que pude y revisé tanto mi pieza como la cocina, pero no encontré nada. No había rastros de lo que vi salir de mi pieza. Una tarde al llegar de la escuela no había nadie en casa, por lo que decidí abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla abierta para sentirme más tranquila. No pasaron ni 10 minutos cuando sentí un escalofrío recorrer por mi cuerpo y de la nada, sin que nadie los moviera, los cuadros se cayeron del lugar en donde estaban colgados. Lo más extraño es que cayeron justo sobre el mueble donde yo había dejado la Biblia y al caer la taparon. Sin pensarlo salí corriendo a la casa de mi tía. Cada vez que me quedaba sola pasaba algo, pero lo que te contaré a continuación fue la gota que derramó el vaso. Un día estábamos con mi familia en la casa de mi hermana y yo entré sola a mi casa para cambiarme de ropa. Abrí la puerta, entré y cuando iba pasando frente a un mueble grande que teníamos en la entrada de la casa, fue como si alguien hubiera empujado el mueble para que cayera sobre mí. Pero por suerte, el último cajón del mueble se abrió y evitó que me cayera encima. Yo me quedé congelada por unos segundos. Lo único que hice fue cubrir mi cabeza con mis manos, como si esto me hubiera protegido en el caso de que me hubiera caído el mueble encima. Estaba aún debajo del mueble cuando escuché que algo se cayó dentro de la casa. Fui a ver qué era y me encontré con un cuadro familiar en el suelo. Pero lo más extraño es que un gorro de mi papá había caído justo sobre mi rostro en la imagen. En ese momento reaccioné y salí corriendo a contarle a todos que a la loca de la familia, a la que asustaban, le habían lanzado un mueble y que por favor le encontraran la lógica a lo que había pasado. Todos vieron que yo estaba realmente asustada y fueron a ver si alguien me había intentado hacer daño con el mueble y quedaron impresionados por la posición en que había quedado. Era un mueble demasiado grande. Era imposible que una niña de solo 10 años tuviera la fuerza para moverlo. Uno de los que entró a ver qué estaba pasando en la casa fue el cuñado de mi cuñado y al salir sintió un ardor en la costilla. Cuando se levantó la camisa tenía una marca en la piel, algo parecido a un rasguño profundo o a una quemadura, con la forma de un muñeco de palitos. Esto lo supe después porque en el momento no me lo quisieron contar para que no me asustara. Después de lo que pasó con el mueble y como mis padres se dieron cuenta de que realmente me podría pasar algo malo, mi madre buscó ayuda en la iglesia. Ahí encontró a un hombre que se dedicaba a sacar maldiciones, brujerías, amarres y ese tipo de maldades. Este hombre llegó a mi casa y lo primero que hizo fue ir a mi habitación, y apenas entró yo vi con mis propios ojos cómo fue empujado contra la puerta por una fuerza invisible. Él se dio vuelta para mirarme y me dijo que una entidad masculina y oscura había salido de mi cuarto, y lo primero que se me vino a la mente fue la vez que me habían mandado a callar. Ahora todo empezaba a tener sentido.
Por alguna razón que desconozco, el señor me preguntó si había recibido comida de alguien que no fuera de confianza, y recordé que una arrendataria de mi mamá, que se había ido hace poco, siempre me daba comida y principalmente dulces, batidos, donas y helados, que era lo que siempre me daba. El señor me dijo que a través de esos alimentos me habían hecho la maldad y que eso explicaba también los dolores que sufría en las madrugadas. Para terminar con todo, el señor y mi mamá comenzaron a rezar y él me advirtió que en algún momento iba a vomitar o a orinar 2 pelotas. A pesar de haber vivido todo lo extraño que viví, la verdad es que pensé que el señor estaba loco. No le creía para nada, hasta que de un momento a otro empecé a sentir asco y unas náuseas insoportables. Mi mamá y el señor seguían rezando y mientras lo hacían, en las ventanas de mi pieza se escuchaban golpes fuertes y las luces parpadeaban como si fueran a apagarse. Finalmente vomité 2 pelotas del tamaño de pelotas de ping-pong, de un color similar a la yema del huevo, junto con 3 gotas de sangre. El señor rápidamente y con mucho cuidado quemó lo que había vomitado y desde ese mismo día volví a vivir en paz en mi casa nuevamente. La maldad existe y no importa si eres un niño o un adulto. Créeme que el mundo se encargó de dejarme claro que hasta que no vives algo extraño como lo que me tocó vivir, no lo entiendes. Pero lo peor de todo es que estos son los verdaderos monstruos, los que están aquí con nosotros. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.